20 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la música... Bueno, su líder es de aquí de la vecina localidad de Rosario. Hablamos de El Pájaro. El líder y vocalista de Vilma Palma. Y su tecladista es de aquí de la ciudad de Funes. Es el director del colegio de música Funes Art. Hablamos de Martín Cura. Y aquí traemos su música. Donde hay mucha música y mucho movimiento y mucho revuelo es en lo que tiene que ver con los bolsillos. ¿Por qué se dio a conocer el índice de inflación? Y no son las mejores noticias, más cuando estamos en medio de la apertura de paritarias. Pero todo eso se lo vamos a preguntar y seguramente hablará sobre este tema puntualmente Silvio Cañas, a quien ya lo sumo y le doy la bienvenida en esta mañana. No todo es música para los bolsillos, ¿no, Silvio? No todo es música y agradezco la presentación. Hacía mucho no presentaba con Dale Pelado. Te vino la pachanga. Bueno. Y bueno, es por el índice de inflación. Justo coincidió todo, ¿viste? Queríamos unir todos los funenses y dijimos, ¿qué une la economía con la música? Y bueno, ya está. Ese tema es Silvio, pelado, está perfecto. Si algo, no es algo que yo me avergüence de llevarlo, al contrario, lo disfruto mucho, así que bienvenido sea el tema para pegar la columna. Vos descontás un ítem, que es el cortarse el pelo. Yo voy a confesar algo, yo odio ir a cortarme el pelo. Y siento como que es una pérdida de tiempo inclusive. No sé por qué, pero tengo ese tema. Entonces, bueno, tengo que estar 2x3 diciendo, bueno, hoy me tengo que cortar. Bueno, y decir que por suerte vienen a mi casa. Tengo un saludo a Eli, que es una genia, que viene a mi casa. Pero igual, es cosa que me molesta, digo yo. Así que vos tenés, y aparte tenés un ítem menos para el bolsillo, que hoy sabés cuánto suma. Sí, no sé, hoy ya le perdí no sé cuánto está el corte de cabello y menos domicilio, eso es el lujo de pocos. No, pero vos sabés que, bueno, pasa que yo hace mucho que Eli trabaja así. Hablando de la Eli Sereno. Exacto. Tan peluquera, bueno, ella era mi peluquera hasta que me quedé pelado. Lamentablemente se perdió un cliente conmigo. Pero se perdió un cliente. Bueno, era cliente de él en ese momento. Así que unas buenas manos, una genia. Pero bueno, nada. Aparte trae toda la información del pueblo. Viste que nosotros los periodistas nos nutrimos de todos lados. No voy a decir qué información, pero trae toda la información, ¿viste? Sí. Hay rubros que uno se da para charlar un poco más. La peluquería. No tenemos portero, no tenemos edificio en Funes. Claro. Porque también el portero. No grité, no hablé muy fuerte, a ver si todavía a alguno se le ocurre. Mira. No falta mucho. Exactamente. Bueno, te lo dejo vos porque no sé, hablando del índice de inflación, medio como que muchos nos asustamos, ¿no? Por estos números que van saliendo. La verdad que sí, ayer se presentó la inflación del mes de enero. Creo que el gobierno esperaba un poco menos, digamos. Ya viene trabajando hace un tiempo. Pensemos que en octubre el gobierno lanzó este programa de precios cuidados, que había sumado mucho más precios, habían congelado varios precios. Y la verdad que enero no termina de darle otra cachetada más con respecto a la inflación, un 3,9 de inflación promedio. Siempre decimos, esto es una valoración promedio y a nivel país, por lo tanto puede haber discrepancia en las distintas provincias y puede haber también discrepancia entre los distintos productos. De hecho, cuando uno empieza a analizar y a entender de por qué se llegó a ese 3,9, cuando ve los rubros, el principal rubro que ha aumentado fue las comunicaciones, con un aumento de internet, de los servicios de celulares, que han actualizado todos sus valores. Obviamente que en esta temporada también lo sigue el tema de restaurantes y hoteles, que siempre en plena temporada aprovechan para reajustar
los valores y ahí donde se da también un incremento importante. Pero lo que más preocupa es el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas y todo lo que sea la salud, la recreación y todos los demás rubros que están por arriba de ese 3,9. Rubro que, como digo, la comunicación llegó al 7,5. Claro. Tal vez sea una de las pocas veces que va a aumentar. La comunicación a lo mejor vuelve a aumentar en julio y agosto y no hablamos más. Pero, a ver, en enero la comunicaciones. En febrero seguramente saldrá otro rubro. En marzo va a ser los colegios, la educación. En febrero, marzo vuelve a aumentar, que es el momento en que se va a dar. También hay que ver cómo impacta el transporte. Se habla de los subsidios, pero también acá en Rosario ha aumentado el transporte colectivo hace algunas semanas, entonces eso también va a impactar en los números de febrero. Pero digo, la inflación es un problema que el gobierno no logra contener, si bien estamos pensando en el fondo, en el acuerdo con el fondo, en negociar con el fondo y demás. La inflación es algo que sigue trabajando internamente, que no dependemos de ningún acuerdo con el exterior, sino también de generar política interna, credibilidad y otros factores para lograr contener la inflación, y que este gobierno, ni el anterior lo ha logrado combatir. A ver, eso nos da una inflación de enero a enero del 50,7%, en sintonía con lo que veníamos dando, pero cuando uno analiza todo el año pasado, lo que tiene Argentina y en realidad el mundo es que va manteniendo estacionalidad. Digo, si vos en enero tuviste un enero de inflación baja, todos los eneros habitualmente son de inflación baja. Salvo que vos tenés un proceso de inflación creciente, que enero debería haber sido un mes bajo, enero debería ser un mes en que no tendría que pasar el 3%. Si bien es un montón, pero para seguir con la tendencia, pero acá no, vemos que 3,9. Lo que viene son meses de más inflación. Claro. Digo, febrero seguramente va a ser más. Marzo es el pico, porque en marzo no se dan todas las mayores paritarias, se dan en marzo y se dan con ajuste en marzo. Empecemos el año pasado, en marzo fue 4,8. En todo el año pasado no hubo un solo mes, salvo este marzo, que superó el 3,9% de enero. O sea que arrancamos enero con un piso alto, muy alto con respecto a la inflación. A ver, va un poco también en sintonía con lo que decíamos la vez pasada. Para este año se espera un 55, un 56% de inflación. Un dólar que también va a tomar temperatura, digamos. Vamos en aumento, tal vez. Toda esta negociación con el fondo lo que puede hacer es traer un poco más de tranquilidad al mercado, pero esto va por otra cuenta, esto va corriendo en paralelo con respecto a la economía. Y si nos metemos a analizar un poquito más profundo esto y vemos cuáles fueron los principales sectores o rubros, digo, 3,9 fue la inflación a nivel general. Si nosotros pensamos en lo que es bienes, solamente un 3,8, y obviamente, como dije, el tema de las comunicaciones fue alta, que fue un 4%, eso tira para arriba la inflación. Pero después cuando vemos las categorías, el que tuvo mucha fuerza son los bienes estacionales, aumentó mucho según el INDEC el valor en lo que es fruta, el limón y la naranja fueron los que principales, las dos frutas que tuvieron mayor aumento, y en lo que es verduras, se da el tomate, la lechuga, la papa, la cebolla, entre otros productos, los que han tenido mayor nivel de aumento en el último mes, en el mes de enero. Los bienes estacionales aumentaron casi un 9%, entonces puedo decir un 3,9 de inflación, es malo, sí, pero si vos pensás que un 9 aumentaron los estacionales, aumentó un 10%, es un montón, y eso es lo que se siente en el bolsillo de las personas. El IPC núcleo, ese IPC que tanto se veía o tanto se analizaba, está en un 3,3. Y lo que preocupa también, los regulados un 2,8. El regulado debería ser bajísimo, menos del 1, porque por eso están regulados. Claro. Después podemos decir si está bien o no está bien que haya precios regulados, todo lo que vos quieras. Pero si está regulado, mantenerlo abajo, ¿no? Hasta el regulado aumentó un 2,8. Entonces, esto empieza a generar señales de alerta en todo, no solamente al gobierno, sino también a la otra parte, que son las instituciones gremiales, obviamente los sindicatos, y tiene que empezar a sentarse a negociar. Hoy decíamos, la provincia está negociando, creo que ayer negociaba con los empleados públicos, creo que hoy con los empleados públicos, mañana con los maestros y el viernes con los médicos. Esta semana están hay 2 o 3 días de reuniones que viene para eso, para actualizar la cuestión salarial.
Y a ver, y entiendo que ningún gremio debería pedir menos del 50% para recomponer un poco lo que se perdió el año pasado, y un poco en víspera de lo que pronostica o lo que se ve para este año con respecto a inflación. Ayer anunciábamos estas reuniones de las paritarias y se hablaba de una apertura de la negociación con un 40%. Hoy ya con estos números y con el número de enero ya se empieza uno a asustar un poco más y decimos, bueno, como bien decías, esto va a trepar a un 50%. Y encima desde los gremios, yo tuve por afuera una conversación con Sonia Leso, que estamos terminando de pactar nota, pero me hacía referencia, o sea, le consulté por privado si cómo veía la negociación y me puso, va a estar compleja, dice, porque nosotros queremos recuperar también el salario perdido del año pasado, dice. Claro, por eso, y si el gobierno ya arranca ofreciéndote un 40%, ya no recuperás lo que perdiste el año pasado. Entonces, a ver, yo creo que pensando en la gente, no se desesperen en comprar las cartucheras, porque me parece que el conflicto con docentes va para largo. Sí. Y salvo que el gobierno afloje la muñeca rápido y le diga, bueno, te doy un 50 o 55%, creo que este tiro y afloje me parece que va a postergar el inicio de clase. Sí, no salgamos desesperados a comprar las cartucheras y los lápices, porque me parece que no arrancan en fecha. Por lo menos el sector público, a lo mejor el privado tal vez sí. Cuando empezamos las regiones y analizamos el país, cuando uno analiza el país con respecto a la inflación, ve que la región de Cuyo fue la que más alta tuvo, junto con la región noreste. Esto no es aislado también, ahí está la parte turística, donde muchos se han volcado este año por el previaje y demás a la región de Cuyo, han recorrido Mendoza, San Juan, toda la zona cuyana en realidad, y mucho también la parte de la parte noreste. Todos esos sectores, esas zonas geográficas, estuvo todo por arriba del 3,9%. Digo, señal de alerta, a pensar un poco y a ver cómo, y bueno, a los que le toque sentarse a negociar los salarios, a tener en cuenta eso, y a los que son comerciantes y que tienen la posibilidad de ir manteniendo un cierto nivel de rentabilidad, bueno, ajusten y hagan las listas de precios con lápiz, porque si no se van a cansar de estar imprimiéndole en varias oportunidades, porque el lápiz es fácil de borrar y ajustar los precios, con lo cual, digo, va a haber un año en que va a haber que tener eso, va a haber que estar afinado con el tema de los precios, porque si no cuando vas a tener que reponer mercadería, no te va a alcanzar el dinero que vendiste para reponer, por lo menos para reponer la mercadería. O sea que ajustar y a estar fino con el ajuste de precios. Yo también había preparado un poco el tema del turismo, que es lo que habíamos hablado la semana pasada, porque está bueno ver cuando, si bien estamos hablando de la pálida esta de los precios, es lindo planificar las vacaciones y es lindo pensar las vacaciones. Ya muchos se han ido de vacaciones, pero hay otros que todavía tienen la posibilidad de irse, o ya están pensando, viste, cuando uno vuelve de vacaciones, vuelve ya y dice, che, ya me quiero ir de vuelta, me gustó, es lindo irse de vacaciones, cuando uno la pasa bien, obvio. Entonces cuando uno vuelve y dice, ya me quiero ir de vuelta, ¿y a dónde voy de vuelta? Bueno, un poco para entender cómo gastamos los argentinos nuestro dinero en las vacaciones, y entender también la potencialidad que tiene la región, en el sentido Punas y todas las ciudades periféricas que están alrededor de Rosario, por la distancia, porque cuando uno planifica, o lo que la evidencia nos demuestra, que el 43% de nuestros gastos que hacemos en nuestras vacaciones se van en el transporte, es decir, o en el colectivo cuando me tomo colectivo, o en la nafta cuando me voy en auto, o en el avión cuando me voy al exterior o a algún lugar acá en la zona. Digo, casi el 43,3% de nuestros gastos en las vacaciones se van en combustible, se van en el transporte. Por eso digo, la potencialidad que tiene el turismo en nuestra zona, y por eso Funes, cómo han crecido otras localidades como San Andino, Gaboto, Ricardone, Monje, todo con su parque de cabañas y su cercanía al río y la posibilidad de disfrutar del río y de un arroyito, Pavón para el lado norte, Figueras, todos esos lugares han crecido mucho por esto, porque el aumento del combustible o como uno tiene que gastar el 50% de su presupuesto en
en el transporte, cuando uno tiene un presupuesto acotado, dice, bueno, a ver, tengo que gastar tanto en combustible. ¿Hasta dónde llego con este combustible? Y bueno, no llego a Córdoba, no llego a la costa, pero sí puedo hacer viajes acá cerquita, Andino, Ricardone, que con un tubo de GNC voy y vengo. Entonces, ahí ya cambia mucho el presupuesto. Claro. Digo, en ese 100%, el 43% decíamos en transporte. El 29,5% se gasta en consumo de bebida y alimentos, o sea que un tercio de nuestro presupuesto de vacaciones se va en consumo y alimentos. Fíjense que es muy bajo lo que uno gasta en alojamiento, el 9,1%. Casi el 10% nada más del presupuesto se gasta en alojamiento. Gasta poco uno en alojamiento comparativamente con lo que gasta en combustible. O sea que, digo, cuando tengo un presupuesto acotado, lo primero que tengo que pensar es... Ahí se nos cortó Silvio. Bueno, vamos llamado. Sí, lo están llamando. Bueno, seguramente ahí vamos a retomar la conexión con Silvio, que bueno, estaba haciendo referencia a cómo impacta también y cómo se desglosa ese gasto que hacemos cuando nos vamos de vacaciones, pero también cómo se realiza o cómo se forma también esto, y hablando obviamente del número de la inflación, ¿no? Silvio, te recuperamos, ahí estamos. Acá estamos, digo, bueno, nada, esto un poco decíamos en qué lo gasta. Y lo último, que también está bueno esto. A mí me gusta mucho el turismo. A mí me gusta el turismo y analizarlo porque entiendo que es una industria muy buena, es una industria eficiente, ecológica, y si sabemos administrar los recursos naturales, que Argentina tiene una potencialidad enorme, podríamos tener que el porcentaje de PBI que genere el turismo sea muy alto. Pero ¿se acuerdan que hace un tiempo discutíamos de que el gobierno impidió el financiamiento mediante pagos con cuota con los viajes al exterior? Ahora que fue un lío, no te dejan viajar, que esto es Venezuela, qué sé yo. Bueno, la realidad es que el turismo no se sintió, porque cuando uno analiza la cantidad de turismo emisivo y receptivo, vemos que los argentinos seguimos viajando más de los que recibimos turistas del exterior. Digo, en personas, la cantidad de personas, 66.000, esto fue diciembre, ¿no? 66.000 personas llegaron a Argentina a los Ezeiza y Aeroparque. Solamente 5.700 personas llegaron al resto de los aeropuertos. Ahí también decimos, qué bajo nivel de utilización que tiene el aeropuerto de Fisherton, nuestro aeropuerto. Claro. También eso implica no poder desarrollar la potencialidad de esto que decíamos, ¿no? De todo el complejo turístico que tiene la ciudad de Rosario o el departamento Rosario y San Lorenzo con relación a esta oferta turística. Pero si nosotros miramos los que se fueron al resto del mundo en diciembre, se fueron más o menos 86.000 personas, salieron de Aeroparque y casi 10.000 del resto de los aeropuertos. Digamos, tenemos un saldo de 22.000 personas que se han quedado, salieron más de lo que ingresaron. Cuando pensamos en el destino, ¿dónde piensan que viajan los argentinos? ¿A dónde vienen? ¿De dónde van los argentinos? ¿Qué uno piensa? ¿Dónde piensa que van los argentinos? ¿A dónde van de vacaciones en diciembre? Y en diciembre, por lo general, donde también se pueden encontrar con familiares, porque justo están las fiestas. Está la fiesta, pero el argentino parece que le gusta la nieve. Muchos han viajado a Estados Unidos y quieren recrear pobre angelito. Estados Unidos y Canadá fue donde fue la mayor cantidad de argentinos que se fueron a viajar al mundo. Lo sigue Europa y después el resto de América. Poco a los países limítrofes, Uruguay muy poco, Paraguay también, Brasil en tercer lugar también está bastante bien, pero digo, Estados Unidos lejos por adelante, insisto, a recrear mi pobre angelito, y Europa como segundo puesto. Y si pienso en los que vienen a Argentina, vienen muchísimos de Europa. Es el principal lugar donde llegan los turistas a Argentina, los siguen desde Estados Unidos y el resto de América. Muchos chilenos vienen a Argentina, no sé a qué, porque deben de disfrutar del tipo de cambio favorable. Y de Brasil también algunos brasileños vienen a Argentina a visitar. Me imagino en esto recorriendo el sur y aprovechando el sur los brasileros también por la diferencia del tipo de cambio. Digo, está bueno analizar esto porque también,
vos estás negociando con el fondo, el tema de los dólares, el tema de la soja, las retenciones, acá estás viendo que tenés un flujo, una salida de dólares. Hay un previaje, la inversión del gobierno en previaje fue altísima y seguimos teniendo déficit de turismo. Más argentinos se van al resto del mundo que los que vienen a Argentina del resto del mundo. Digamos, ahí hay dos cuestiones, creo yo, fundamentales o principales. Un tema es el marketing, no estamos haciendo un buen marketing de la Argentina en el mundo, por el turismo, más allá de lo otro. Y la otra es, no le estamos ofreciendo al resto del mundo algo que le interese, ¿tá? Pero de nuevo, está muy relacionado al marketing. Entonces, hay mucho para trabajar ahí en relación al turismo. Digo, la industria del turismo es una industria espectacular, que es mano de obra intensiva, genera empleo directo e indirecto, y a su vez también no genera daño ecológico, no es una industria contaminante, si se sabe administrar bien, no es una industria contaminante y tiene un gran potencial, y más en nuestra zona o en nuestro país, si queremos ser un poco más amplio, con los recursos naturales que tiene tan fuerte. Bueno, esto un poco la idea también relacionada al turismo. Me acuerdo que en su momento, apenas inició la intendencia, el Rory había anunciado un organismo, un ente autárquico relacionado al turismo, pero no hemos tenido mucha noticia con respecto a su funcionamiento y qué acciones ha tomado para incentivar el turismo local y regional. Mira, yo siempre dije algo que hasta ahora se viene cumpliendo. Aquí siempre porque el turismo ha pasado por varios rangos acá. Ha tenido rango de coordinación, ha tenido rango de secretaría en algunos momentos, ha tenido coordinación y secretaría, o sea, 2 personas a cargo del turismo, pero siempre el turismo era para que los funcionarios hagan turismo, porque nunca se resolvió nada a favor del turismo. La ciudad de Funes capta gente por sí sola, o sea, tiene esa ventaja, que como bien decía Silvio, aquel que no se puede ir de vacaciones muy lejos porque tiene que seguir trabajando, que bueno, dice, bueno, elijo Funes, me voy a Funes y estoy a un paso entre comillas, porque ahora con el quilombo que tenés en la autopista demoras una hora en llegar a Rosario, pero la realidad es que Funes tiene la posibilidad de captar ese turismo. Si se impulsara aún más todavía, con iniciativas obviamente desde el Estado, sería mucho mayor inclusive también, e inclusive hasta sería un poco más ordenado. Hoy la realidad es que hasta inclusive los precios están desbarajustados a la realidad cuando uno quiere alquilar una casa aquí en Funes. Claro, por eso digo, si uno dimensiona la potencialidad que tiene el turismo, es espectacular. Y hay que explotarlo, hay que salir a pensar una ciudad en relación al turismo, a pensar qué es lo que tenemos para ofrecerle a las personas, más allá de parques, césped y árboles. Bueno, también el turista cada vez está más exigente, ¿no? Necesita mejores cosas, entretenimiento, nada. Hay para desarrollarlo, y creo que todavía tenemos un potencial enorme desde lo político institucional, como también desde lo privado comercialmente, ¿no? Por supuesto. Ser como empresario, ¿qué podemos ofrecerle a las personas que vienen a recorrer Funes y a conocer Funes? Bueno, hay un montón para hacer y hay un montón de negocios que están disponibles y para ser explotados cuando se tome la iniciativa, obviamente. Tal cual. Bueno, Silvio, no sé si nos queda algo más. Bueno, nos analizamos las dos cosas principales. Uno, el índice inflacionario, que está compleja la situación, más en un momento donde se empiezan a abrir las paritarias. El gobierno no tiene no va a pasar un buen momento en referencia al tema de las paritarias, salvo que tenga la solución de decir que sí a el aumento paritario que le exijan los gremios, entre ellos los docentes, que ya sabemos lo que sucede, vamos al paro y no comienzan las clases. Sí, pensemos también en que el sector público tuvo un aumento por presupuesto de un 33%. Los ingresos supuestamente van a aumentar del sector público en un 33%. Y pensemos también que el 80% más o menos de los recursos del Estado se van en sueldos. Entonces, si el gobierno le da un 50% de aumento sobre ese 85% del total de la masa, y solo aumenta un 33% en los recursos, no le va a quedar mucha discrecionalidad, mucho dinero disponible para hacer obras. De que
ahí también está el juego. Saben que este año es un año puente, digamos, no hay elecciones, es un año en que a lo mejor no hay, se relaja un poco todo lo que es obra pública y demás, para que el año que viene tomarlo todo con la potencia cuando estén las elecciones de vuelta. Pero digo, está fino la jugada del gobierno en cuánto ofrecer, en cuánto dinero ofrecer, porque tampoco tiene mucho margen con respecto a los recursos. Tal cual. Bueno, seguiremos analizando a ver cómo viene desprendiéndose esto. Obviamente los gremios recién tuvieron ayer el primer encuentro, hablamos del gremio docente, ayer el primer encuentro es uno de los gremios más fuertes y donde por allí hace mucha presión a la hora de que obviamente los aumentos se den para poder comenzar las clases, si no obviamente el ciclo lectivo va a estar trabado por eso. Exactamente. Esperemos que se resuelva lo antes posible. Tal cual. Silvio, nos escuchamos el próximo miércoles. Si la información no lo amerita antes, algo muy grave, volvemos antes, pero si no, el próximo miércoles. Acá estaremos presentes. Abrazo enorme. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros Silvio Cañas, bueno, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la economía y lo que te decíamos, ¿no? Los aumentos que se van a venir dando, el índice inflacionario que se dio a conocer el de enero, el 3,9%, números que por supuesto a nadie les agradan, ¿no? Allí Silvio te desglosó un poco por qué fueron impulsados o fue impulsado ese número del 3,9%, solamente una décima porcentual de lo que fue enero del año pasado, cuando se ubicó en un 4%. Así que allí están los números entonces para análisis de estas próximas paritarias. Se queda poco, se van abriendo en todos los gremios.